Estaremos viendo el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 9 al 10. La escritura dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El tema lleva como título engañoso y perverso. El profeta Jeremías fue llamado para hablarle a la casa de Judá. Durante más de 20 años le anunció el castigo de su rebelión, que sería semejante a la de la casa de Israel. Habían transcurrido 300 años desde que Israel se había dividido en dos reinos: el reino del norte, conocido como la casa de Israel, y el reino del sur, representado por la casa de Judá. Y de acuerdo a Mateo capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La división del Reino Unido de Israel ocasionó que Asiria se llevara cautivo a la casa de Israel. Esto sucedió 200 años después de la división del reino. Por su parte, el profeta Jeremías le anunciaba a la casa de Judá el castigo de su rebelión. Pero debido a que las palabras del profeta Jeremías no tenían cabida en el corazón del pueblo, estaba ocasionando que Jeremías expresara abiertamente su descontento ante Dios, y lo hacía a través de quejas, de reproches, de emociones encontradas, de estallidos de genio, de molestia, incluyendo no haber deseado nacer. Según Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18, dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón ha nacido, habiéndole alegrado así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor, y no se arrepintieron. Oigan gritos de mañana y voces de mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido el sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Las declaraciones del profeta Jeremías hacia sí mismo son demasiado fuertes, pero son el resultado de su frustración e impotencia al ver cómo el pueblo no reacciona ante la palabra de Dios, ante las advertencias, amonestaciones y exhortaciones. Jeremías llega a sentirse indignado debido a la condición del pueblo. El corazón del pueblo estaba endurecido en ese momento. Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9 dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba sufriendo en carne propia la indiferencia del pueblo, la dureza del corazón del pueblo. Y Jeremías expresaba que la palabra de Dios que él estaba hablando había sido para él afrenta y escarnio. La palabra afrenta significa desprecio, vergüenza, ofensa. Escarnio significa burla y humillante. Así consideraba Jeremías la palabra de Dios en su vida, como algo que era despreciable, una vergüenza, una ofensa, burla y humillante, debido a la reacción del pueblo, no tanto a la voz de Dios hacia Jeremías, sino la palabra que Jeremías estaba expresando hacia el pueblo y que estaba siendo ignorada y rechazada. Pero antes de hacer un juicio sobre Jeremías, debido a sus declaraciones de haber deseado no haber nacido, de pensar que la palabra de Dios era afrenta y escarnio, yo creo que nos debemos de poner en su lugar. El problema no era Jeremías, el problema era
El pueblo que realmente no quería escuchar la palabra de Dios, el pueblo que ignoraba al predicador, el pueblo que no tenía interés en escuchar la voz de Dios. Cualquier predicador se sentiría frustrado e impotente ante la indiferencia de un pueblo, de una congregación. Por más que se esfuerce un predicador, por más que se esforzara un apóstol, el profeta, cualquiera se sentiría indignado, impotente, frustrado al no ver un resultado en la congregación. Jeremías se lo estaba experimentando, más de 20 años predicando el mensaje para que viniera el arrepentimiento. Aún así el pueblo endurecía su corazón. Todo predicador invierte de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo, pero muchas veces todo ese esfuerzo es ignorado, inclusive tirado a la basura por la congregación. ¿Cuántas veces no hemos visto hombres de Dios entregados en cuerpo y alma al ministerio, con una pasión, con una dedicación, invirtiendo no solamente su vida, mucho tiempo, invirtiendo su propia economía, todo a favor de la grey, sacrificando tiempo de calidad con su familia, compartiendo consejería, taller, discipulado, pero muchas veces no alcanza a ver la respuesta de un pueblo, de una congregación? Por más que se esfuerza, por más que se dispone a servir a una congregación, muchas veces no encuentra la respuesta, no hay interés, no hay pasión por la congregación. Y Jeremías estaba pasando un momento muy crítico al no ver la respuesta. La frustración de Jeremías no se debía a que él era incapaz, sino a la frialdad y la tibieza del pueblo. Y aunque las quejas de Jeremías eran muy directas ante Dios, el Señor mismo lo entendió. Según Jeremías capítulo 7, versículo 16, el Señor se dirige a Jeremías y le dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esa es la respuesta de Dios cuando ve que su predicador, cuando ve que su maestro, cuando ve que su profeta, cuando ve que su enviado es ignorado, pero sobre todo cuando ve que la palabra de él mismo es ignorada. Dios decide no prestar atención a la oración, aunque el predicador levante clamor, aunque levante un ruego, dice el Señor: no los voy a escuchar. Jeremías capítulo 11, versículo 14, Dios no cambia de opinión y dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. En el momento en que esa persona, ese pueblo, atraviese un momento complicado, difícil, adverso, un momento donde no encuentra la salida y que empiecen a clamar a Dios, dice Dios: en ese momento no los voy a escuchar. En el momento de la aflicción no voy a estar ahí, porque en el momento en que envié a mi predicador, en que envié a mi profeta, lo ignoraron, no prestaron atención a mis palabras, tuvieron en poco mi mensaje. Y los papeles se invierten. Ahora la persona clama, pero Dios no quiere escuchar. El problema estaba en el pueblo. Debemos de entender que el corazón del pueblo está desnudo ante la presencia de Dios. Dios sabe si el pueblo tiene amor hacia su palabra, si tiene interés a su palabra, si tiene realmente pasión por escuchar el mensaje de Dios, si tiene agradecimiento. Pero también Dios sabe si la persona tiene un corazón duro, si es indiferente, si muestra apatía, si muestra desprecio, si no está agradecido. Cualquiera que sea la actitud de la persona, Dios conoce su corazón, conoce su pensamiento. Y la actitud del pueblo no había pasado desapercibida para el Señor. Jeremías, como todo ser humano, se sentía frustrado, molesto, porque su trabajo parecía que no tenía resultado. Pero el Señor estaba al pendiente y estaba viendo que Jeremías, a pesar de todo, estaba cumpliendo su llamado. Y ese fuego que él sentía dentro de sus huesos lo estaba llevando a que continuara con el mensaje, que no se detuviera. Jeremías capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: y me dijo el Señor: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad
con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho el Señor, el que a muerte, el que espada a espada, el que hambre a hambre, el que es llevado a cautiverio a cautiverio. El Señor toma como referencia a dos hombres de mucho renombre en el Antiguo Testamento, Moisés y Samuel. Y dice, si ellos se ponen delante de mí, si ellos están a favor del pueblo, si ellos interceden, si ellos están de pie ante mí clamando por ellos, no va a estar mi voluntad ahí en ese pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Que salga ese pueblo. Y si el pueblo pregunta, ¿a dónde saldremos? ¿A dónde iremos? Le vas a decir, el que a muerte, el que espada a espada, el que hambre a hambre y el que a cautiverio. No hay un lugar digno ni bueno hacia donde se dirijan. Solamente está la muerte, la espada, el hambre y el cautiverio. En ese momento no hay un intercesor. Podemos recordar la historia de Moisés cuando intercede por el pueblo, el día en que fabricaron los becerros de oro, cómo Moisés se paró delante de Dios para interceder. Y dijo, bórrame del libro de la vida si no perdonas a este pueblo. Pero ahora esa expresión no tendría cabida ante la casa de Judá, debido a que este pueblo había tenido tiempo suficiente para que se volviera a Dios. Cuando un pueblo se vuelve renuente a la voz de Dios, no hay nada ni nadie que se pueda interponer en lo que Dios ha sentenciado. Y la sentencia de Dios ya estaba escrita. Se aproximaba un cautiverio para la casa de Judá. El inicio de la caída del pueblo fue cuando permitieron que su corazón se apartara de Dios y decidieron confiar más en el hombre por encima de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Cuando el hombre empieza a confiar más en el hombre, en su propia fuerza, en su propio conocimiento, en su sabiduría, desde ese momento la persona empieza a alejarse de Dios. Saca a Dios de su corazón y se va apartando. Al final la casa de Judá fue llevado cautivo a Babilonia debido a que no entendieron. Y así como Judá, que eligió confiar más en el hombre y apartarse de Dios, en la actualidad los patrones se repiten. Quizás ya no vamos cautivos a un país, a alguna nación, a un lugar. Pero la acción viene siendo la misma. Confianza en el hombre y un alejamiento del hombre hacia Dios. Quizás los escenarios y las circunstancias son muy distintas, pero la acción del hombre sigue siendo la misma que la casa de Judá. El hombre confiando más en el hombre, confiando más en su poder, en su fuerza, que confiar en Dios. El hombre se ha olvidado de la divinidad de Dios. El hombre ha ignorado la voz de Dios, ha ignorado las advertencias, ha ignorado la llamada de atención, la exhortación, la corrección. Y lo más triste es que su comportamiento, que es inestable, les resulta más normal o común y familiar, como si nada pasara, como que todo está muy bien, aunque los hechos digan todo lo contrario. Lo cierto es que, consciente o inconsciente, el corazón del hombre se está apartando de Dios. Posiblemente no hay un distanciamiento de extremo a extremo, pero si analizamos la vida de cada uno de nosotros individualmente, la mayoría no está siguiendo a Dios como en su conversión. La mayoría no está siguiendo a Dios como en sus primeros días, en su conversión, cuando había pasión, agradecimiento, dedicación.
La mayoría está siguiendo a Dios a cierta distancia, a mitad del camino, 3/4 partes, y posiblemente solamente se siga por conveniencia, para que Dios nos saque en un momento de prueba, de lucha, de tribulación, de angustia. Solamente vamos en busca de Dios para recibir un favor, pero ya no para agradarlo. El apartamiento a Dios llega poco a poco. Es una muerte silenciosa. El hombre deja de hacer muchas cosas que en otro tiempo hacía. Poco a poco se va alejando de Dios. Le va perdiendo las pisadas. Va ignorando su palabra. Va ignorando las reuniones. Se le va haciendo más frecuente y más común el no estar muy constante. Y lo más triste es que llega a pensar que no pasa nada, que todo es normal y común. El hombre se centra más en sus prioridades. Como cuando el ángel le habla a la iglesia en el libro de Apocalipsis, afirma las cosas que están por morir. Llega un momento en que el hombre que oraba 7 días a la semana, 5 días, ha reducido su momento de oración a escasos minutos, 1 o 2 veces por semana, o posiblemente solo por los alimentos. Pero poco a poco va reduciendo su actividad espiritual. Si antes leía un libro, varios capítulos, posiblemente ya se redujo solamente a un texto como su alimento para el día. Y poco a poco se va enfriando, se va volviendo una persona tibia y se va alejando sin darse cuenta. La vida espiritual no es tan sencilla como muchos suponen, porque no se trata solo de decir yo creo en Dios. Tampoco se trata de que uno se confíe y diga yo como quiera leo o estudio la Biblia o canto. O posiblemente aquellos que en su hogar escuchan predicaciones en el confort de su hogar y se empiezan a conformar. Debemos de entender que la vida espiritual demanda comunión constante con Dios, dependencia 100% de Dios, obediencia a su palabra, práctica la palabra, esfuerzo y valentía. Habrá momentos que alguien no quiera asistir, se requiere mucho esfuerzo, mucha valentía para dejar a un lado muchas cosas y decidirse seguir a Jesucristo. También estamos conscientes que ninguno de nosotros estamos exentos de atravesar por momentos difíciles, complicados, que nos impidan ser constantes en las reuniones. Pero aún así, eso no es motivo para que el creyente utilice esos momentos difíciles como una conveniencia para justificar su falta de asistencia a la congregación. Al final de cuentas, sea cual sea el motivo, el ausentismo puede hacernos que nos retiremos de Dios. Como creyentes debemos ser autocríticos con nosotros mismos. De lo contrario, ese alejamiento o distanciamiento con Dios puede llevarnos a vivir una vida tibia, sin compromiso, o posiblemente volver al antiguo estilo de vida que llevábamos antes de la conversión. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Posiblemente algunos hombres o creyentes traten de convencerse a sí mismos o de convencer a otros que su vida espiritual está muy bien. Pero la realidad es que muchos han sido engañados por su propio corazón, el cual es engañoso y perverso. Un corazón engañoso significa que es falso, farsante y fraudulento. Un corazón perverso significa que es un corazón malvado, maligno y malintencionado. Cuando le pedimos un consejo al corazón, estamos ante alguien que es engañoso, falso, farsante, fraudulento, malvado, maligno y malintencionado. Su intención es que nos alejemos de Dios. Su intención es que confiemos más en el hombre. El corazón engañoso y perverso hará todo lo posible para que el hombre confíe más en el hombre
y para que se aleje de Dios. Quizás no de golpes, pero poco a poco el hombre se va a ir alejando de Dios. Le va a perder interés a la vida espiritual. Cuando una persona empieza a perder el interés a todo lo relacionado de Dios, incluyendo su primer amor, la pasión que tenía en la conversión, los testimonios que él mismo experimentó, en ese momento empieza a haber un distanciamiento que empieza poco a poco a darse. Y el esfuerzo y la valentía que en otros tiempos era su bandera, hoy brillan por su ausentismo. Ya no hay esfuerzo, ya no hay valentía, ya no hay interés. Es por eso que el hombre debe de confiar en Dios. No puede confiar en su corazón. El hombre no puede vivir de corazonadas. El corazón ha llevado a muchas personas a tomar decisiones equivocadas. La mayoría de todos nosotros hemos sido engañados por el propio corazón. Cada uno ha tomado muchas veces decisiones erradas, equivocadas, que trajo serias consecuencias o que nos llevaron por caminos no deseados. Algunos pudieron reponerse, enmendar el error, pero muchos ya no volvieron al camino correcto. Toda decisión que es tomada a simple vista es un error, porque puede parecer la mejor opción, pero termina alejando al hombre de los caminos del Señor. También existen muchas circunstancias que pueden provocar que el hombre termine alejándose de Dios, tanto buenas, inclusive algunas que parecieran correctas. ¿Y qué podemos decir las que son malas? De antemano lo sabemos. Por ejemplo, el mundo y sus deseos ofrecen un atractivo ofrecimiento para que la persona se distraiga, para que la persona se aleje de Dios. Pero también encontramos la pereza, la indiferencia, la apatía, la falta de compromiso, la zona de confort en el hogar, donde cambiamos un día de descanso en lugar de estar en la iglesia, en lugar de estar activando. También están las excusas, los pretextos, las justificaciones. Pero hay una parte en la cual el verdadero creyente choca mucho, que son las obligaciones, las necesidades, los compromisos y los deberes familiares, que son parte de nuestra vida, que son algo con lo que tenemos que lidiar día a día. Obligaciones, necesidades, compromisos y deberes familiares. Si nada de esto está ordenado conforme a lo que Dios mismo estableció, terminará siendo un obstáculo para nosotros mismos y terminará alejándonos de Dios. De antemano Dios ya sabía y sabe que el ser humano tiene obligaciones, necesidades, compromisos y deberes, pero el hombre tiene que saber canalizar, ordenar cada tipo de obligación. De lo contrario, terminaremos apartándonos de Dios, posiblemente con un corazón todavía creyendo en Dios, pero alejado de Dios, que no es lo correcto. Para alejarse de Dios, al corazón solamente le basta mantener ocupado al ser humano con atracciones del mundo, con excusas, aún con obligaciones. Cualquier cosa que le ponga al hombre, el corazón es capaz de desviar la mente y el corazón del hombre hacia Dios y hacer lo que el hombre se aleje de Dios. No olvidemos que somos carne, pero también entendamos que Dios escudriña la mente y los corazones. El corazón nunca va a poder engañar a Dios. Podrá engañarnos a nosotros mismos, pero nunca a Dios. Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. Es tiempo de que empecemos a valorar la palabra de Dios, las casas de reuniones, y que no echemos en saco roto todo tipo de advertencia de parte de Dios. No ignoremos los mensajes del Señor. Debemos de mantenernos firmes y sobrios, confiando más en Dios que en el hombre. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que no sea primeramente las ceñiduras,
porque esas llegan por sí solas. Y que antes de que tomemos una decisión, no la consultemos con el corazón, la consultemos con el Señor. Porque recuerda que el corazón es engañoso y perverso. La Biblia cita unos ejemplos. Uno de ellos es el de Lot. Cuando se separó de Abraham, debido a que tenían mucho ganado, muchos criados, Abraham le dijo: elige la tierra que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. La escritura dice que Lot levantó su mirada y vio la tierra del Jordán, que era muy abundante, tierra de buen riego, y él decidió tomar esa tierra. En ese momento Lot empezó a prosperar, su vida fue fructífera. Y cada que prosperaba iba poniendo tiendas, iba caminando, iba avanzando. Entre más prosperaba, más avanzaba. Pero terminó llegando hasta Sodoma y Gomorra, la ciudad de la maldad, la ciudad del pecado. No todo lo que elige la vista es lo correcto. Por su parte, podemos ver el ejemplo de Abraham en su llamado. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Vas a morar como extranjero. Tal pareciera que Lot tenía la razón. Eligió una tierra buena y que Abraham estaba recibiendo una noticia mala porque iba a una tierra que no conocía, iba a salir de su tierra y de su parentela. Pero la respuesta la tenía Dios. Dios estaba eligiendo el camino de Abraham, el camino correcto, mientras Lot se equivocó. Porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, Biblia Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas tú de tu propio entendimiento. Busca su voluntad ante todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El corazón debe estar rendido ante el Señor. No podemos depender de nuestro propio entendimiento. Debemos de someternos a su voluntad para que Dios nos muestre el camino que debemos de tomar. No nos podemos impresionar por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría. Debemos tener temor del Señor y alejarnos del mal. De esta manera el corazón no tendrá oportunidad de engañarnos, de mostrarnos un camino incorrecto, de alejarnos de Dios, sino todo lo contrario. Debemos de confiar plenamente en nuestro Señor. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.